comienza en el instante en que dos presencias se cruzan. Ni un sonido se ha emitido, pero la batalla ya ha empezado. Hay una danza silenciosa que ocurre entre miradas, posturas, ritmos de respiración. Quien no comprende este momento, ya entra tarde a su propio enfrentamiento. El verdadero combate nunca empieza con gritos o argumentos. Nace mucho antes, en zonas silenciosas donde pocos se atreven a poner atención. La atmósfera se moldea según cada intención no verbalizada, la forma en que pisas el suelo, el tiempo que mantienes los ojos fijos, la manera en que respiras al observar al otro. Todo esto ya dice más de lo que imaginas. Y en esta guerra invisible, vence quien sabe volverse imperceptible y al mismo tiempo absolutamente presente. Quien no lo sabe, entrega su posición antes incluso de darse cuenta de que está siendo leído. Por cierto, si este tipo de conocimiento te intriga, suscríbete al canal ahora. Aquí no entregamos lo obvio, desciframos lo que nadie te muestra. No se trata de fuerza, ni de argumentos perfectos. Se trata de presencia, de percibir que la primera disputa en cualquier pelea es por el dominio del ambiente. El primero en conquistar el espacio emocional establece el tono de todo lo que vendrá después. Y generalmente, quien impone el clima, comanda el desenlace, aunque al principio parezca estar en desventaja. El error más común es pensar que solo se empieza a pelear cuando se abre la boca. Pero cuando eso ocurre, en la mayoría de los casos la guerra ya se ha perdido. El lenguaje corporal, el campo energético y el control del propio espacio definen si vas a entrar para ganar o solo para reaccionar. Quien entiende esto, nunca más es sorprendido. Quien no lo entiende, vive pensando que fue tratado injustamente, cuando en realidad solo estaba desprevenido para lo que ya había comenzado mucho antes. La guerra invisible es silenciosa, pero implacable. No anuncia su llegada. Te pone a prueba antes de que siquiera lo percibas. Y si entras en cualquier enfrentamiento sin esta percepción activa, siempre estarás un paso atrás de quien ya está jugando en otro nivel. El nivel donde la mente vence antes de que la boca hable. Hay algo brutalmente verdadero en la mirada de alguien a punto de entrar en conflicto. Antes de la palabra, antes del gesto, los ojos delatan. Exponen lo que hay detrás de la superficie. Revelan miedos camuflados de valentía y deseos disfrazados de razón. La mirada es la primera chispa del enfrentamiento. Y quien aprende a descifrarla lee al enemigo como un libro abierto antes de que se voltee la primera página. Existen miradas que atacan y miradas que se defienden. Algunas provocan, otras suplican. Muchas intentan ocultar el pánico detrás de una falsa firmeza. Pero todas dicen más que cualquier argumento articulado. La mirada es involuntaria, se escapa, incluso entrenada traiciona. Por eso en los bastidores de las peleas más silenciosas, la observación atenta de la mirada ajena es una de las armas más efectivas para anticiparse. Quien entra en un enfrentamiento sin saber leer los ojos del otro está lidiando con una amenaza en la oscuridad. Pero quien desarrolla esa sensibilidad comienza a ver más allá de la superficie. Percibe vacilaciones disfrazadas de convicción, ira camuflada en silencio, o la fragilidad de quien grita demasiado. Y quizás lo más importante, comprende el momento exacto para actuar o para esperar. Pero no se trata solo de leer al otro, tu propia mirada también comunica. Y si no tienes control sobre ella, puedes estar revelando todo: inseguridad, prisa, culpa, miedo o incluso sumisión. Muchos pierden las peleas antes de empezarlas, porque dejaron que sus ojos hablaran demasiado, porque en lugar de mantener el misterio, expusieron sus emociones con el brillo de la pupila. En el arte de vencer sin ruido, la mirada es más que un reflejo, es una herramienta estratégica. Quien domina lo que transmite con los ojos y al mismo tiempo descifra lo que los ojos del otro intentan ocultar, camina entre las palabras con una ventaja silenciosa. Y mientras el adversario aún formula su discurso, tú ya entendiste todo lo que está a punto de revelar. El silencio siempre ha sido malentendido. Para los desprevenidos suena a debilidad. Para los ansiosos es un vacío incómodo. Pero para quien conoce los entresijos de la mente humana, el silencio es un territorio de poder. No es ausencia, es presencia intensa. Y en las disputas más reales,
Quien domina el silencio suele dominar el ritmo del enfrentamiento. Hay un momento específico en que el silencio se impone. Corta el ambiente con más fuerza que cualquier grito. Porque el silencio verdadero no es solo callar. Es comunicar algo sin necesidad de usar palabras. Cuando eliges silenciarte, obligas al otro a lidiar con sus propios ruidos. Y ahí está la ventaja. Mientras el otro intenta descifrar lo que no dijiste, tú ya lo estás controlando. Silenciar es más que una estrategia. Es una forma de provocar incomodidad con clase. Es dejar que el otro se pierda intentando entender lo que no se ha dicho. Muchos hablan demasiado para disfrazar el miedo. Otros se apresuran a llenar el vacío, como si el silencio fuera un error que corregir. Pero quienes comprenden el valor de la pausa entre palabras, saben que es ahí donde nacen las decisiones más peligrosas. En conflictos intensos, quien reacciona de inmediato revela impulsividad. Quien permanece en silencio unos segundos más revela dominio. El silencio retrasa la respuesta del otro, impone una pausa en el flujo emocional y muestra que no estás corriendo contra el tiempo, lo estás controlando. Y eso por sí solo desarma más que cualquier discurso. Solo quien ha perdido batallas por hablar demasiado aprende el verdadero valor del silencio. No es pasividad, es análisis. Es el espacio donde la mente calcula, observa, prepara el siguiente paso sin delatarse. Y cuando vuelves a hablar, tras un silencio bien sostenido, tus palabras tienen un peso que antes no tenían, porque ahora no vienen solo de la boca, vienen del control. Pocos notan, pero el cuerpo es el primero en reaccionar cuando una pelea se avecina. Antes de que la mente formule qué decir, el organismo ya se está preparando para el impacto. El corazón late más rápido, las manos sudan, los músculos se tensan. Es la respuesta instintiva del cuerpo a lo que identifica como amenaza, y es ahí donde muchos pierden, porque dejan que el cuerpo grite lo que la mente intenta ocultar. La verdad es que no hay dominio externo sin dominio interno. Quien quiere controlar la escena primero debe aprender a controlar su propio pulso. Literalmente. Sentir el corazón latir más fuerte y, aún así, mantener la respiración bajo control. Notar el temblor de las manos y, aún así, mantener los gestos firmes, seguros, comedidos. Esto no se aprende de la noche a la mañana, pero es precisamente esta habilidad la que separa a los impulsivos de los estrategas. En un enfrentamiento, el lenguaje corporal habla primero, y siempre dice la verdad. Una postura inclinada hacia atrás delata huida. Hombros tensos revelan defensa. Movimientos continuos de los ojos revelan incomodidad. Todo eso es captado, incluso inconscientemente, por quien está enfrente. El cuerpo entrega lo que la boca aún no ha dicho. Por eso, quien no domina sus propias señales siempre está en desventaja. El verdadero jugador psicológico no solo lee el cuerpo del otro, sino que domina el suyo como una armadura. No se mueve por impulso, permanece inmóvil cuando es necesario. Ocupa el espacio con firmeza, gesticula solo lo suficiente y respira como si estuviera en completo control, incluso si la tormenta ruge por dentro. Esto no es un disfraz, es comando. Controlar el cuerpo es desacelerar el instinto y reemplazar la reacción por cálculo. Es entender que la sangre puede hervir por dentro, pero por fuera el semblante debe ser hielo. Quien logra esto intimida sin esfuerzo, impone respeto sin alzar la voz. Y más, crea una aura de misterio que desequilibra al oponente. Porque no se puede atacar lo que no se entiende. Y nada es más intimidante que alguien que, incluso bajo presión, permanece inquebrantable. No todos los golpes vienen en forma de gritos. Muchas veces, lo que más hiere llega envuelto en palabras tranquilas, frases bien colocadas, tonos que no alzan la voz, pero cortan como cuchillas afiladas. Es el poder de la construcción sutil, de la comunicación que no se impone sino que se infiltra, y quien sabe usar esta arma con maestría, rara vez necesita gritar para ganar una disputa. Hay una diferencia enorme entre hablar y construir un discurso. Las palabras pueden elegirse como piezas de un mecanismo complejo. Algunas distraen, otras provocan, algunas desestabilizan, mientras ciertas frases se plantan como semillas de duda. La persona que domina esta estructura transforma la conversación en un campo de batalla, pero sin que el otro se dé cuenta de que está luchando hasta que ya está en ruinas.
Es fácil identificar un ataque directo. Lo difícil es notar cuando la crítica viene disfrazada de elogio, cuando la ofensa se camufla de preocupación, o cuando la manipulación se viste de consejo. Esas son palabras que hieren lentamente, porque no se detectan de inmediato, y cuando el impacto llega, el daño ya está hecho, silencioso, preciso, irreversible. La construcción sutil exige inteligencia emocional y control del tiempo. No se trata de hablar mucho, sino de hablar bien. La pausa antes de la palabra, el ritmo de la frase, el peso del silencio entre dos ideas. Todo esto compone la atmósfera que precede al impacto. Quien habla demasiado rápido intenta liberarse de la tensión. Quien habla con ritmo, con pausa, con cálculo, crea tensión en el otro. Y quizás lo más cruel sea esto. El otro no siempre entiende por qué salió de la conversación sintiéndose menor. Solo lo siente. Siente que perdió pero no sabe cómo. Siente que fue manipulado, pero no encuentra la prueba. Siente que fue golpeado, pero no hubo gritos ni insultos. Solo una secuencia de palabras que parecían inofensivas. Hasta que el daño ya estaba hecho. Nada engaña más que la sensación de estar en control. Muchos entran en conflictos con el pecho inflado, la mente llena de arrogancia y la convicción ciega de que están un paso adelante. Confunden arrogancia con preparación, postura con poder, certeza con verdad, y mientras caminan confiados hacia el centro de la disputa, ya están cayendo en una trampa silenciosa, construida por ellos mismos. La ilusión del control es traicionera porque seduce. Hace parecer que todo está bajo comando, cuando en realidad el ego ya tomó el volante. Quien cree estar absolutamente seguro en cualquier enfrentamiento, suele dejar de observar, de escuchar, de sentir, y al dejar de percibir el movimiento sutil del otro, pierde el tiempo, el equilibrio y finalmente el enfrentamiento, porque no se dio cuenta de que estaba siendo llevado, mientras creía que estaba conduciendo. Es necesario entender que el verdadero dominio nunca se revela con claridad. Es silencioso, casi invisible y no necesita afirmarse. Quien tiene el control real de una situación, rara vez parece tenerlo. No grita, no acelera, no se exhibe, porque no lo necesita. En cambio, quien se exhibe demasiado casi siempre está intentando convencerse a sí mismo. Y eso, tarde o temprano, se nota. La mente que cree estar en la cima sin considerar el riesgo del error se vuelve frágil, y cualquier pequeña respuesta, una interrupción sutil, una pregunta inesperada o un cambio en el ritmo de la conversación puede desmontar ese castillo de arena. La falsa seguridad se disuelve rápidamente cuando se enfrenta a algo que no estaba en el guión, y la caída, cuando llega, suele ser brutal porque toma por sorpresa. Por eso el secreto no está en parecer seguro, está en permanecer alerta, incluso cuando todo parece estar bajo control. Está en mantener la humildad estratégica, en saber que en cualquier momento el juego puede dar un giro, y que, la mayoría de las veces, lo hace sin previo aviso. El adversario más peligroso no es el que grita, es el que observa en silencio mientras tú crees que ya has ganado. Reaccionar es instintivo, escuchar algo que hiere, que ataca, que provoca, y responder de inmediato. Ese es el camino más común, el más natural, pero también el más predecible. Y en el juego de la influencia y el enfrentamiento, la previsibilidad es debilidad, porque cuando reaccionas por impulso, no eliges, solo obedeces al estímulo, y eso, aunque parezca firmeza, es entrega. Dominar el arte de no reaccionar es como sostener un rayo con las manos sin dejarlo escapar. La tensión crece por dentro, el deseo de responder, de contraatacar, de defenderse, todo arde como un incendio interno. Pero quien ya ha entrenado el silencio sabe, resistir al primer impulso es lo que separa a los que juegan desde la emoción de los que comandan la estructura invisible del enfrentamiento. No reaccionar no es debilidad, es cálculo. Es mirar al adversario que intenta desequilibrarte y en lugar de responder, seguir observando. Es percibir el intento de manipulación emocional y mantener la respiración intacta. Quien no reacciona de inmediato elige el momento de su respuesta, y elegir el momento es elegir el impacto. Es decidir cuándo y cómo dar el golpe, si es que necesita darse. Y hay algo aún más poderoso. Cuando no reaccionas, reflejas el desconcierto. El otro espera verte perder el control, alzar la voz, justificarte, pero cuando nada de eso ocurre, se frustra.
comienza a perderse dentro de su propia expectativa. La tensión que intentó sembrar en ti regresa a él, como un reflejo que lo acorrala, y entonces tú pasas a dictar el ambiente, sin siquiera haber abierto la boca. No reaccionar es abrir espacio, es hacer que el otro se rebele. Mientras intenta alcanzarte, muestra sus puntos débiles, sus estrategias, sus desequilibrios, y tú al permanecer inmóvil por fuera, pero atento por dentro, absorbes todo. Te nutres de información, de señales, de fallas. Y cuando llegue el momento adecuado, si decides actuar no será para reaccionar, sino para vencer con precisión. Algunas presencias descolocan sin necesidad de decir una sola palabra. Son personas que entran en un ambiente con una expresión neutra, inmóvil, absolutamente impenetrable. Son los llamados rostros de piedra, aquellos que no revelan emociones, intenciones o juicios. Y es justamente esa ausencia de lectura la que causa el primer desequilibrio, porque el ser humano por instinto necesita descifrar al otro. Cuando no lo logra, comienza a perderse. Un rostro inexpresivo no significa indiferencia. Al contrario, generalmente es ahí donde reside el mayor nivel de atención. Mientras el oponente habla, gesticula, intenta probar su superioridad o provocar una reacción, quien domina la neutralidad observa todo. Cada movimiento, cada microexpresión, cada vacilación. Quien parece estático por fuera está mapeando el terreno por dentro, con precisión quirúrgica. La frialdad estratégica desarma, porque anula el espejo emocional. En cualquier enfrentamiento, las emociones de uno alimentan las del otro. La ira genera ira, la defensa genera ataque. Pero cuando la respuesta emocional es nula, el ciclo se rompe. Y cuando el otro no encuentra en tu rostro ningún reflejo, comienza a dudar de sí mismo. Su fuerza comienza a flaquear, y su confianza antes inquebrantable se agrieta lentamente. Este tipo de postura exige un autocontrol extremo. Mantener el rostro limpio de señales cuando la tensión crece es algo que pocos logran, pero quien entrena esta habilidad se convierte en una incógnita, y las incógnitas son peligrosas, porque el adversario no sabe si estás a punto de estallar o si ya lo has vencido por dentro, y la duda en este caso es un arma poderosa. Lo más fascinante es que mientras el otro intenta entender tu inexpresividad, se delata, porque la mente que no encuentra lectura en el exterior se vuelve hacia adentro, y ahí comienzan los cuestionamientos, las inseguridades, los errores. El rostro de piedra no solo protege a quien lo sostiene, sino que desmantela, lentamente, la estructura de confianza de quien necesita desesperadamente un reflejo emocional para mantenerse en pie. Algunas victorias dejan marcas más profundas de lo que una derrota jamás dejaría. A veces, vencer es solo una forma sofisticada de sabotearse a sí mismo, especialmente cuando la victoria llega en el calor de la emoción, cargada de orgullo, venganza o impulsividad, porque no toda pelea ganada vale el costo que cobra. Y quien no lo ve a tiempo, celebra una conquista mientras silenciosamente comienza a desmoronarse por dentro. La sensación de vencer un enfrentamiento puede ser embriagadora, una respuesta certera, una humillación pública, una imposición incontestable. En el momento parece el ápice del control, pero lo que viene después es lo que define al verdadero vencedor, las consecuencias que nacen de una victoria forzada, de una exposición innecesaria, de una palabra que cruzó la línea. Esas consecuencias tienen memoria larga y muchas veces, silenciosamente, se vuelven contra el autor de la victoria. La gran trampa está en pensar que todo enfrentamiento necesita un vencedor claro, y peor aún, en pensar que ese vencedor debes ser tú. No toda disputa exige reacción, no toda provocación merece respuesta, y sobre todo, no toda victoria necesita suceder en ese momento. Hay victorias que se construyen en el silencio, en el tiempo, en el retroceso estratégico. Ganar ahora por impulso puede significar perder a largo plazo, y en este juego el tiempo lo es todo. Además, está el efecto colateral invisible, el costo de la imagen. Vencer públicamente puede generar admiración en algunos, pero también alimenta resentimiento, desconfianza e incluso aislamiento. Muchos conquistaron respeto por la fuerza y perdieron apoyo por la forma, porque al final, lo que permanece no es solo el resultado, sino el camino hacia él. Y si ese camino estuvo manchado por descontrol, ego o humillación,
el peso de esa victoria se convierte en una carga. Por eso, los verdaderos estrategas eligen sus batallas. Y más aún, eligen el tipo de victoria que desean. Entienden que el silencio puede vencer mejor que las palabras, que el tiempo puede derribar más que el enfrentamiento directo, y que ganar, de verdad, es salir de un conflicto más fuerte de lo que entraste, sin cargar el veneno que muchos llaman, erróneamente, gloria. Al final, solo queda la mente. Es ella quien guarda los impulsos, quien decide los caminos, quien protege o entrega el cuerpo al caos. En los enfrentamientos más intensos, lo que separa al vencedor del derrotado no es quien grita más alto o quien golpea más fuerte, sino quien piensa con más claridad cuando todo amenaza con derrumbarse. La mente es un escudo, y quien la fortalece rara vez necesita pelear. Existe un tipo de inteligencia que se revela en el silencio y se afirma en el retroceso. Es aquella que entiende que retirarse a veces no es rendición, es reposicionamiento. El verdadero jugador no mide su fuerza por la reacción inmediata, sino por la capacidad de observar, descifrar y esperar el momento preciso. Retroceder con conciencia es como tender una trampa invisible. El oponente cree que está ganando, mientras solo se acerca a su propio error. Esta postura exige más fuerza que cualquier ataque. Es fácil avanzar movido por la ira. Lo difícil es contener el impulso y elegir la quietud. Pero es precisamente en esa elección donde nace el verdadero poder. El autocontrol se convierte en armadura, la lectura del entorno en mapa y el silencio en espada, porque quien se domina a sí mismo, domina el juego, y quien domina el juego elige cuándo y cómo vencer. Lo curioso es que los más peligrosos, los que realmente saben vencer, rara vez parecen amenazantes. No se imponen, no se exhiben, no hacen ruido. Pasan desapercibidos hasta que en el momento exacto se muestran, con una precisión que desarma, con una palabra que concluye, con un gesto que resuelve todo el conflicto sin necesidad de enfrentamiento. Son los que saben retroceder sin parecer frágiles y avanzar sin parecer apresurados. Si este contenido te mostró una nueva forma de ver los conflictos, ya sabes, dale like al video y suscríbete al canal ahora. Aquí no solo aprendes a ganar discusiones, aprendes a ganar por dentro, antes incluso de que comiencen. Y antes de irte, recuerda, los próximos videos que están apareciendo en la pantalla ahora te llevarán aún más profundo en este universo de control, lectura emocional y dominio mental. Mira uno más, porque quien se detiene aquí aún no está listo para los juegos que vienen después. No toda victoria necesita ser vista. No todo acierto necesita ser aplaudido. A veces el verdadero triunfo ocurre en el silencio de quien eligió no perderse para probar que tenía razón, de quien optó por no reaccionar, por no igualarse, por no ceder al juego sucio, incluso sabiendo que eso le costaría reconocimiento inmediato. Vencer, de verdad, es no traicionarse a sí mismo, es seguir entero después del enfrentamiento. Vivimos en una cultura que valora la victoria ostentosa, el enfrentamiento televisado, el momento en que el otro se calla, el público aplaude y la respuesta perfecta se vuelve viral. Pero hay un nivel más alto de conquista, aquel en que nadie aplaude, nadie lo nota. Solo tú sabes que ganaste, porque no caíste en la provocación, porque no te dejaste llevar por el ego, porque elegiste el control, no el espectáculo. Esa es la victoria que forja carácter, que construye la base de algo mucho más sólido que la reputación. La integridad. No aparece en las redes, pero sí en la forma en que duermes por la noche, en la paz que sientes por haber actuado con conciencia, en el respeto silencioso que crece a tu alrededor. Quien vence así vence para siempre, porque ya no necesita probar nada a nadie. Es este tipo de conquista el que deja al otro en duda, porque esperaba una reacción, esperaba un enfrentamiento, esperaba el caos, pero lo que encontró fue una pared tranquila, inquebrantable, que no respondió al fuego con fuego, sino con hielo. Un tipo de respuesta que, en lugar de alimentar la pelea, la termina antes de que comience, y eso desestabiliza más que cualquier grito. Al final, las mayores batallas se libran dentro de nosotros, y los mayores vencedores son aquellos que eligen no convertir cada provocación en una guerra, porque saben que la mente, cuando está entrenada, puede ser tanto escudo como espada,
pero es en el silencio, lejos del escenario, donde se vuelve invencible.